El mundo ya vive una nueva guerra. En cuestión de semanas, la confrontación en torno a Ucrania se convirtió en el conflicto bélico que todos temíamos. No sirvieron las llamadas, videoconferencias, reuniones de emergencia, ni ninguno de los esfuerzos diplomáticos. Las advertencias o las amenazas tampoco tuvieron efecto. Nada logró rebajar las tensiones que enfrentan a Rusia con Ucrania y Occidente. Y ahora la guerra ya es una realidad. ¿Cómo llegó el mundo a una nueva guerra y por qué se enfrentan Rusia y Ucrania? Hoy, en El Comercio Te Explica, te lo contamos. Antes que nada, empecemos con un poco de contexto. Para entender el origen de esta disputa, tenemos que retroceder más de 30 años. Fue en 1991, con la disolución de la Unión Soviética, que varios de sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Uno de los países que se formó como consecuencia de ese proceso es Ucrania, que hoy se ubica en la frontera occidental de Rusia. Es importante saber que Rusia no ve a Ucrania como un país más, sino que por su ubicación y pasado soviético siempre lo ha visto como un territorio que debería estar bajo su influencia. Esto es un problema porque Ucrania lleva ya muchos años alejándose de Rusia y tomando una posición más occidental. Ahora bien, las últimas tensiones entre Kiev y Moscú empezaron a aumentar desde noviembre del 2021. El detonante fue el envío por parte de Rusia de decenas de miles de tropas a zonas cercanas a la frontera ucraniana. Este movimiento de soldados disparó las alarmas en Ucrania y Occidente, que denunció que Rusia se estaba preparando para invadir territorio ucraniano y que la agresión era inminente. Pero aunque esta escalada tiene pocos meses, lo cierto es que Kiev y Moscú están enfrentadas desde que el gobierno ruso anexó la península de Crimea en el 2014. La situación empeoró con el conflicto en el este de Ucrania, donde Rusia está acusada de apoyar a los separatistas prorrusos. En este conflicto, ambas partes, tanto las fuerzas ucranianas como los separatistas prorrusos, se acusan mutuamente de haber roto muchas veces el alto el fuego, lo que ha dejado hasta hoy unos 14.000 muertos. El presidente ruso, Vladimir Putin, que no oculta su pesar por el colapso de la Unión Soviética, ha descrito a la Ucrania actual como un constructo moderno que está ligado inseparablemente a Rusia y ha afirmado que tras el colapso soviético este país fue usado por Occidente para contener a Moscú. Según Washington, Ucrania está rodeada por 3 costados de al menos 150.000 soldados, aeronaves y equipamiento militar ruso. Lo preocupante del conflicto es el potencial bélico que puede alcanzar. Algunos líderes occidentales han dicho que esta podría ser la mayor guerra en Europa desde 1945. Razones no faltan. Por un lado, Rusia es enormemente superior a Ucrania a nivel militar. Por poner un ejemplo, mientras Rusia tiene 900.000 militares activos, Ucrania tiene unos 200.000. Y mientras Rusia tiene más de 6.000 cabezas nucleares, Ucrania no tiene ninguna. Pese a la diferencia en poderío, hay un factor clave. Occidente lleva meses enviando armamento y miles de dólares en donaciones a Kiev. Pese a que en el interín de todo el conflicto se ha hablado varias veces de buscar soluciones diplomáticas, no ha habido ningún avance real. La madrugada del jueves 24 de febrero, Rusia inició una operación militar contra la ex República Soviética. La invasión a Ucrania incluyó bombardeos en todo el país, incluida la capital, e incursiones terrestres del territorio que ya han causado decenas de muertos. Las acciones de Putin han sido vistas con horror en todo el mundo y han provocado la condena inmediata de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados que respaldan a Kiev. La pregunta ahora es cuáles serán las consecuencias y qué vendrá después en esta guerra que ya empezó.